Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen chute de drama, romance y sin muchas lágrimas. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, explorando esos nuevos títulos que prometen robarnos el corazón y dejarnos enganchados a la pantalla. Si son como yo y les encanta dejarse llevar por historias apasionantes, llenas de giros inesperados, personajes complejos y, por supuesto, grandes dosis de drama, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a descubrir juntos esas nuevas joyas turcas que están a punto de conquistar nuestras tardes. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen también la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde exploraremos más series, películas y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento que tanto amamos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hoy no vamos a hablar de las típicas historias de amor cursis y predecibles. No. Vamos a adentrarnos en esos dramas turcos que nos hacen cuestionar la moralidad, que nos muestran pasiones prohibidas y que nos obligan a sacar los pañuelos porque, créanme, las lágrimas van a fluir. Prepárense para conocer historias que les llegarán al alma. Empecemos hablando de una serie que ya está dando mucho de qué hablar, y que aunque su título pueda sonar algo trillado, créanme, la historia es de todo menos eso. Se llama El precio del pecado. Ya sé, el título suena a culebrón clásico, pero confíen en mí. Esta serie nos presenta a una joven llamada Elif, que vive en un pueblo pequeño y conservador. Elif es una chica dulce e inocente, pero su vida da un vuelco cuando conoce a Demir, un hombre misterioso y atractivo que llega al pueblo. Demir esconde un oscuro secreto y su relación con Elif estará marcada por la pasión, el peligro y, por supuesto, el precio de sus acciones. Lo que hace a esta serie tan adictiva es la química entre los protagonistas. Los actores que interpretan a Elif y Demir tienen una conexión increíble, y logran transmitir toda la intensidad de su relación. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Y no podemos olvidar el factor cultural. El precio del pecado nos muestra las tradiciones y costumbres de un pueblo turco, lo que añade una capa extra de interés a la historia. Prepárense para odiar a algunos personajes, amar a otros y, sobre todo, para reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Porque al final, todos pagamos un precio por nuestros pecados, ¿verdad? Profundicemos un poco más en el precio del pecado. Imaginemos a Elif con su vestido floreado y su mirada inocente, paseando por las calles empedradas de su pueblo natal. Un pueblo donde todos se conocen, donde la vida transcurre a un ritmo lento y donde las tradiciones se mantienen intactas. Su vida se centra en ayudar a su madre en la panadería familiar y en soñar con un futuro mejor. Pero ese futuro, tal como lo imagina, está a punto de cambiar radicalmente con la llegada de Demir. Demir, con su chaqueta de cuero y su mirada enigmática, es un forastero. Un hombre que huye de su pasado y que busca refugio en la tranquilidad del pueblo. Pero Demir no es lo que parece. Esconde un secreto oscuro que lo atormenta y que podría poner en peligro a todos los que lo rodean. Su encuentro con Elif es fortuito, pero la atracción es instantánea. Una atracción peligrosa, prohibida y, sobre todo, llena de consecuencias. La serie explora la lucha interna de Elif entre sus sentimientos por Demir y las expectativas de su familia y de la comunidad. Se debate entre el deseo de vivir un romance apasionado y el miedo a romper las reglas y a ser juzgada por los demás. Demir, por su parte, lucha contra su propio pasado y contra el deseo de proteger a Elif del peligro que lo acecha. La tensión aumenta a medida que la relación entre Elif y Demir se intensifica. Los secretos se revelan poco a poco, las mentiras se entrelazan y el peligro se cierne sobre ellos. La serie te mantiene al borde del asiento preguntándote qué pasará a continuación y quién pagará el precio del pecado. ¿Podrá su amor superar todos los obstáculos? ¿O serán víctimas de las consecuencias de sus actos? La respuesta, como siempre, se encuentra en el último episodio. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que explora un tema muy delicado, el amor entre clases sociales. Se titula Entre el cielo y el infierno. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven humilde que trabaja como camarera en un hotel de lujo. Allí conoce a Arda, un joven millonario que está acostumbrado a tener todo lo que quiere.
A pesar de sus diferencias sociales, Zeynep y Arda se enamoran perdidamente. Pero su amor estará lleno de obstáculos, desde la oposición de sus familias hasta los prejuicios de la sociedad. Entre el cielo y el infierno, es una serie que te hace reflexionar sobre las barreras que existen entre las diferentes clases sociales. Te muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, pero también te recuerda que a veces, el precio de la felicidad es demasiado alto. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad fascinante que sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor imposible. Prepárense para suspirar con cada escena romántica, para sufrir con cada obstáculo que enfrentan los protagonistas y sobre todo, para creer en el poder del amor verdadero. Imaginemos ahora el contraste entre la vida de Zeynep y la de Arda. Zeynep vive en un barrio modesto, rodeada de gente trabajadora y humilde. Su vida se centra en ayudar a su familia y en buscar una oportunidad para salir adelante. Trabajar como camarera en el hotel de lujo es su oportunidad de escapar de la pobreza y de cumplir sus sueños. Arda, por el contrario, vive en una mansión rodeada de lujos. Su vida está llena de fiestas, viajes y relaciones superficiales. No tiene que preocuparse por el dinero ni por el futuro. Su familia es una de las más poderosas de Estambul y él está destinado a heredar un imperio. El encuentro entre Zeynep y Arda es un choque de mundos. Se enamoran a pesar de sus diferencias sociales, pero su relación está llena de obstáculos. La familia de Arda se opone a su relación, ya que no consideran a Zeynep digna de su hijo. Los prejuicios de la sociedad también dificultan su amor. Zeynep es vista como una interesada, una chica que solo busca aprovecharse de la fortuna de Arda. Arda, por su parte, es visto como un rebelde, un chico que desafía las normas y que no respeta las tradiciones familiares. La serie explora la lucha de Zeynep y Arda por defender su amor. Luchan contra la oposición de sus familias, contra los prejuicios de la sociedad y contra sus propias inseguridades. Se enfrentan a dilemas morales, a traiciones y a sacrificios. ¿Podrá su amor superar todas estas pruebas? ¿O serán víctimas de las barreras que existen entre las diferentes clases sociales? Entre el cielo y el infierno, es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia del amor verdadero y sobre la necesidad de romper las barreras sociales. Te muestra que el amor no entiende de clases ni de prejuicios y que todos merecemos ser felices, sin importar nuestro origen social. Pero no todo es romance y drama, también hay espacio para el misterio y el suspense. Y para eso les presento Sombras del pasado. Esta serie nos sumerge en la vida de Leila, una joven que regresa a su pueblo natal después de muchos años de ausencia. Leila vuelve con la intención de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, un crimen que nunca fue resuelto. A medida que investiga, Leila descubre secretos oscuros que involucran a personas poderosas del pueblo. Y lo que es peor, se da cuenta de que su propia vida está en peligro. Sombras del pasado, es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y la atmósfera es opresiva. Además, la serie explora temas como la corrupción, la venganza y la búsqueda de la verdad. Prepárense para estar al borde del asiento con cada episodio, para intentar descifrar los enigmas que rodean la muerte del padre de Leila y, sobre todo, para no confiar en nadie. Porque en este pueblo, las apariencias engañan. Imaginemos a Leila con su mirada decidida y su corazón lleno de dolor, regresando al pueblo que la vio crecer. Un pueblo que ha cambiado mucho desde que se fue, pero que aún guarda secretos oscuros en sus entrañas. La muerte de su padre, un hombre honesto y respetado, sigue siendo un misterio. La policía nunca encontró al culpable y el caso fue archivado sin resolver. Leila no está dispuesta a dejar que la muerte de su padre quede impune. Está decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. A medida que investiga, descubre que la muerte de su padre está relacionada con la corrupción y el poder. Personas poderosas del pueblo están involucradas en el crimen y están dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. La serie te sumerge en un mundo de intriga y suspense. La atmósfera es opresiva, la tensión es constante y el peligro acecha en cada esquina. Leila se da cuenta de que no puede confiar en nadie. Todos en el pueblo parecen tener algo que ocultar. Incluso sus amigos y familiares más cercanos podrían estar involucrados en el crimen. La serie explora la lucha de Leila por encontrar la verdad. Lucha contra la corrupción, contra el poder y contra sus propios miedos.
Se enfrenta a traiciones, a amenazas y a peligros. ¿Podrá Leila descubrir la verdad sobre la muerte de su padre? ¿O será víctima de las sombras del pasado? Sombras del pasado es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla, tratando de descifrar los enigmas que rodean el crimen y esperando que Leila logre su venganza. Siguiendo con las historias que nos hacen pensar, hablemos de La Jaula Dorada. Esta serie nos presenta a Asl, una joven brillante y ambiciosa que sueña con tener una carrera exitosa. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de una familia poderosa. Asl se siente atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos pero privada de su libertad. A medida que pasa el tiempo, Asl se da cuenta de que su matrimonio esconde secretos oscuros y que su vida corre peligro. La Jaula Dorada es una serie que te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Te muestra cómo las mujeres pueden ser víctimas de las expectativas sociales y de las decisiones de los hombres. Además, la serie explora temas como el poder, la ambición y la búsqueda de la identidad. Prepárense para sentir empatía por Asl, para admirar su valentía y para apoyarla en su lucha por recuperar su libertad. Porque todas merecemos ser dueñas de nuestro propio destino. Imaginemos a Asl con su mirada inteligente y su espíritu indomable, soñando con un futuro brillante. Quiere estudiar, tener una carrera exitosa y ser independiente. Pero sus sueños se ven truncados cuando su familia se ve obligada a aceptar un matrimonio arreglado con Kerem, el hijo de una familia poderosa. Asl se siente atrapada en una jaula dorada. Está rodeada de lujos, pero no es feliz. No puede seguir sus sueños, no puede ser ella misma. Se siente como un objeto, una posesión de su marido y de su familia política. A medida que pasa el tiempo, Asl se da cuenta de que su matrimonio esconde secretos oscuros. Descubre que Kerem es un hombre violento y posesivo y que su familia está involucrada en negocios turbios. La serie explora la lucha de Asl por recuperar su libertad. Lucha contra las expectativas sociales, contra la opresión de su marido y contra el poder de su familia política. Intenta encontrar su propia identidad y su propio camino en la vida. La Jaula Dorada es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género y sobre la necesidad de luchar contra la opresión de las mujeres. Te mostrará que todas merecemos ser dueñas de nuestro propio destino y que ninguna jaula, por dorada que sea, puede aprisionar nuestro espíritu. Y para terminar, quiero hablarles de una serie que, aunque es un poco diferente a las anteriores, también promete ser un éxito. Se llama Destinos Cruzados. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigos que se conocen en la universidad y que sueñan con tener una vida exitosa. Sin embargo, sus caminos se separan después de graduarse y cada uno toma un rumbo diferente. Años después, sus destinos se cruzan de nuevo, pero ya nada es igual. Los 4 amigos han cambiado, sus sueños se han desvanecido y sus vidas están llenas de secretos. Destinos Cruzados es una serie que te hace reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre las decisiones que tomamos en la vida y sobre las consecuencias de nuestros actos. Te muestra cómo las relaciones cambian con el tiempo y cómo a veces, las personas que creíamos conocer resultan ser diferentes. Además, la serie explora temas como la amistad, el amor, la ambición y el perdón. Prepárense para reír, llorar y reflexionar junto a estos 4 amigos mientras intentan encontrar su lugar en el mundo. Imaginemos a estos 4 amigos, llenos de sueños e ilusiones, compartiendo risas y confidencias en los pasillos de la universidad. Se juran amistad eterna y prometen apoyarse mutuamente en la consecución de sus metas. Pero la vida, como sabemos, tiene otros planes. Después de graduarse, sus caminos se separan. Cada uno elige un rumbo diferente y se enfrenta a los desafíos del mundo laboral y personal. Años después, sus destinos se cruzan de nuevo, pero ya nada es igual. Los 4 amigos han cambiado, sus sueños se han desvanecido y sus vidas están llenas de secretos. La serie explora la evolución de estos personajes a lo largo del tiempo. Te muestra cómo las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias y cómo a veces, las personas que creíamos conocer resultan ser diferentes. Te hace reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y el perdón. Destinos Cruzados es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre tu propia vida. Te recordará que el tiempo pasa volando y que es importante vivir el presente y aprovechar cada oportunidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los nuevos dramas turcos que prometen robar nuestros corazones y hacernos llorar a mares.
Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que se están produciendo actualmente, así que estén atentos porque seguramente habrá muchas más sorpresas en el futuro. Hemos visto historias de amor prohibido, de diferencias sociales, de misterio, de suspense y de amistad. Hemos explorado temas como la venganza, la corrupción, la búsqueda de la identidad y el papel de la mujer en la sociedad. Espero que estas series les hayan despertado la curiosidad y que se animen a darles una oportunidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no se olviden de dejarme un like y de compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna otra serie turca que les haya gustado mucho? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.